con la prédica ahorita, una palabra que trae el hermano Julio. Amén. Gloria a Dios. Vamos a adorar el corazón. Gracias, Señor amado. ¿Cuántos están alegres en esta noche? Aleluya. Gloria sea al Señor. Están siendo de bendición. Usted sabe honestamente hasta dónde va a ir a dar esto. Y Dios sabe a quién le va a hablar, porque Dios no se equivoca. Él trae siempre una palabra certera. Él sabe lo que está haciendo. Por eso yo le alabo, porque Él es grande, misericordioso. A Él sea la honra, a Él sea la gloria. Amén. Porque Él está aquí. ¿Cuánto lo sienten? ¿Cuánto lo han sentido? Aleluya. Él está aquí. Gloria sea al Señor. Y mientras el Espíritu Santo esté siempre activado en nuestras vidas, que la presencia de Dios esté con nosotros, lo demás no importa. Lo importante es que Cristo está en nuestras vidas. Aleluya. Ese es el mayor gozo y el mayor anhelo que tenemos, porque hay lugares en serio que ya no se siente presencia por la razón que sea, pero gloria a Dios que la misericordia todavía se manifiesta en este lugar. ¿Cuándo dicen amén? Aleluya. Quiero invitarlos a la palabra directamente. La gloria sea para el Señor. Quiero llevarlos, para aprovechar el tiempo, a la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Voy a hacer lo que el Señor me dio en esta tarde, que la verdad que quiero serle obediente al Señor, que Jesucristo pueda tocar nuestras vidas, nuestros corazones, incluso a los que están viendo o a los que lo van a ver. Recordar de que hay esperanza en Cristo, no importa el problema en que podamos haber caído, circunstancia, situación. Gálatas capítulo 5, la gloria sea para el Señor. Capítulo 5, amén. Cuando ya lo tengan me dan amén y le vamos a dar la gloria al Señor. La palabra siempre la leemos en el nombre de Jehová, en el nombre de Jesucristo, que está sobre todo nombre, el Espíritu Santo, el Rúa, el aliento de vida, el poderoso Dios de Israel, Jesús de Nazaret. Dice capítulo 5 de Gálatas: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Gracias, Jesús, por esta palabra. Bendito Dios, ayúdenos, Señor, que por favor venga como una edificación, una nueva oportunidad en esta noche para poder escucharlo y poder atender al llamado que tú haces día tras día. Que esta palabra sea, Señor, para poder activarnos en la fe cada día y renunciar de pronto a lo que puede estar estorbando en nuestras vidas. Una nueva oportunidad. Que sea Cristo exaltado, que sea Cristo alabado, y que a Él sea toda la honra y la gloria. Y como pueblo decimos, amén, amén, amén. Pueden sentarse. Miren, hermanos, quiero comenzar recordando un poco el contexto de Gálatas. Probablemente esta carta no es la primera, sino la segunda que escribió Pablo. Pero ponga atención en esto. Según en los escritos en la historia, podemos ver que esta carta es la más intensa. Y algo que me llama la atención es que es la única que no contiene un agradecimiento ni tampoco una oración por los lectores. Esto se debe a que el motivo de escribirla era que estaban en juego el evangelio de Jesús y la salvación de sus lectores. Los Gálatas ya no estaban siguiendo las enseñanzas de Pablo, sino que habían apartado a un evangelio diferente. Al parecer, algunos estaban pervirtiendo el evangelio de Cristo y enseñando que algunas prácticas judías eran necesarias para la salvación, entre ellas la circuncisión. El apóstol le recuerda que él y Pedro, aunque eran judíos, también habían creído en Jesús. Cuando dicen amén, ya que nadie es justificado por las obras de la ley. Además, ellos mismos habían recibido el Espíritu al creer con fe y no por cumplir con ciertas prácticas religiosas. Esta carta es una defensa fiel del Evangelio, la cual nos recuerda que para ser salvos de la ira de Dios no debemos agregar nada a la fe en Cristo. Esta fe, escuche bien, hermano amado, esta fe es suficiente y nos llama a vivir en libertad
sirviendo y obedeciendo a Dios. Por eso es que podemos ver en el contexto de esta carta, cuando él toca 4 puntos importantes. Toca la defensa del mensaje en la parte número 1, pero también menciona la autoridad de Pablo, también toca lo que es el Antiguo Testamento, la base del Evangelio y el Evangelio en la práctica. Ahora, esta carta se escribió aproximadamente en el año 48 y entre el año 53 después de Cristo. El bosquejo de la carta es bien clara cuando en el capítulo 1, del versículo 1 al 9, se refiere específicamente a la introducción. En la parte 2, que comienza del capítulo 1, versículo 10, al capítulo 2, versículo 21, hace referencia específica a la autenticidad del mensaje de Pablo. Y en el punto número 3, se menciona el camino de la salvación, donde lo podemos ver en el capítulo 3, versículo 1 al capítulo 4, versículo 31. Y también podemos ver como un cuarto punto, ver el sendero de la libertad, donde me voy a enfocar en esta hora. Y el quinto, podemos ver en conclusión una vida de sacrificio frente al legalismo, comenzando del capítulo 6, versículo 11 al 18. Pero para poder ver y agarrar un poco de contexto, la base sigue siendo el capítulo 5, versículo 1. Pero es necesario que toquemos también y nos recordemos cuando en el capítulo 1, versículo 1 dice, Pablo, apóstol, oiga bien, especifica la palabra, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo, aleluya, y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre nuestro, Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Pero para qué? La misma palabra nos dice, para librarnos del presente siglo malo. Algo que hay que entender, la bondad de Dios, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, desde el versículo 6, en el mismo capítulo 1, podemos ver que se hace énfasis de que no hay otro evangelio. Por eso comienza diciendo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. ¿Por qué? Porque habían comenzado a seguir las tradiciones judías. No, el versículo 7 dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. En otras palabras, sea maldito. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y el 10 me gusta mucho porque lo hace en una forma de pregunta y dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mire cómo se presenta este hombre. Hablando claro, reconociendo su posición, siempre identificándose como un servidor de Cristo, pero también la tenía bien clara, donde le decía a este pueblo de Gálatas que se sentía sorprendido. ¿Cómo es posible que después de haber escuchado las maravillas de un Dios altísimo, de lo que Jesús había hecho, que cómo es posible que estaban dejándose persuadir por enseñanzas o doctrinas del judaísmo? Pero todavía él viene y tiene que pararse enfrente, y eso es bien importante en nuestros tiempos también. Nosotros tenemos que aprender a reconocer a quién servimos, por qué lo hacemos. El negocio del Señor no son los vehículos, no son las casas, no son los negocios. Eso no, lo que a Él le importa son las almas. El más interesado en las almas
se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gloria a Dios. Y cuando nosotros realmente entendemos eso, es cuando vamos a empezar a producir. ¿Por qué? Porque vamos a comenzar a buscar aquellas almas que están perdidas. Si hay alguien que está en alabanza, qué bueno, y que Dios lo siga usando. Pero si esta persona está tocando en la alabanza y canta bonito y toca guitarra bonito, el piano bonito, pero si no trae una alma a la iglesia, a los pies del maestro, no estamos haciendo nada. ¿Cuántos dicen aleluya? Si estamos sirviendo, podemos estar en la puerta, podemos estar haciendo cosas, pero si no traemos almas a los pies del maestro, no estamos haciendo el propósito de Dios. Por eso, mi amado hermano, podemos ver de una forma general el enfoque donde todo siervo de Dios, el punto que quiero tocar aquí es de que todo verdadero siervo de Dios tiene que aprender a reconocer su posición e incluso ante la adversidad. Nosotros, como no solamente seguidores de Cristo, porque el que es seguidor de Cristo es aquel convenenciero, aquel que simplemente anda buscando un favor de Dios para que se lo cumpla, y muchos mal agradecidos cuando reciben el favor de Dios, lo primero que hacen es que se van y olvidan lo que Dios ha hecho en su vida. Pero nosotros estamos aprendiendo a ser discípulos de Jesucristo. El discípulo se somete a Cristo, el discípulo obedece su palabra, el discípulo pelea por mantenerse en santidad, el discípulo pelea por estar siempre agradando a Dios. Cuando renunciamos a los placeres de la carne es cuando nosotros realmente podemos agradar a Dios. La misma palabra nos dice que aquel que se constituye en amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y viceversa. El que es amigo de Dios se convierte en enemigo del mundo. Pero yo en lo personal he aprendido de qué me sirve estar bien con el hombre si ante Dios voy a estar mal. El hombre por naturaleza es traicionero. Nuestro Dios es sincero, fiel y verdadero. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios en esta hora? Por eso podemos ver, hermano, es el sentir cómo el apóstol Pablo tenía que pararse ante las circunstancias y situaciones. Y esa es la ventaja que usted y yo ahora tenemos, porque tenemos las escrituras para podernos meter en ellas y que la palabra nos vaya alimentando, y no solamente ser habladores de la palabra o predicadores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Entonces, mi amado hermano, si usted se fija, he tocado este punto para poder dar un poquito, agarrar un poquito más de contexto, pero donde el Señor me venía tocando a mí, es en el, entramos donde le dije desde el inicio, en el capítulo 5. Ahora, aquí nos hace una invitación directa, donde nos menciona que debemos de estar firmes y mantenernos en la libertad que Jesús nos ha dado. Cuando Él vino a este mundo, Él murió por amor. Y todos sabemos y hablamos de Juan 3:16. Hoy lo estuvimos hablando en la mañana también. Que de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero se les olvida en Juan 3:18 que aquel que no cree en Jesucristo ya es condenado. Escúchame bien, pueblo, que me estás viendo por ese lado. No necesitamos morir para estar condenados. Por eso vas a ver mucha gente que anda en la calle desesperada buscando lo que no se le perdió, porque no tienen la delicadeza ni la humildad de rendirse a un Dios de poder. Nuestros pensamientos y nuestra forma de actuar y lo que creíamos que nos iba a beneficiar es lo que nos llevó a la derrota. Porque su palabra es clara: separados de Él nada podemos hacer. ¿Para qué seguir peleando cuando ahora sabemos que solo en Cristo somos más que vencedores? Cuando dicen amén, aleluya. Amén. Necesitamos seguir predicando esta palabra. No necesitamos ponerle ni quitarle, sino leerla como está escrito.
No necesitamos entrar en conveniencia ni hablar y acomodar la palabra para que usted se sienta bien y no se vaya. No, mi amado hermano, la palabra es clara. La palabra viene, nos conforta, nos edifica y nos transforma, nos ayuda a buscar la santidad. Esa es la primera parte buena. Y la segunda parte, que es la mala. Cuando escuchamos la palabra nos confronta y nos podemos enojar y nos vamos. Por eso la palabra, cuando la hablamos a la manera de Dios, o te quedas o te vas. Porque en Cristo, mi amado hermano, las cosas son claras. Apocalipsis 3:15 habla claramente. Por cuanto no eres, ¿qué dice? Ajá. ¿Cuántos están aquí? Apocalipsis, yo quiero que usted lo lea. Ni frío ni caliente. Así es, por cuanto ni eres ni frío ni caliente, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Para poder ser vomitado, primero hay que estar adentro. Cuando la santidad de nuestro Dios nos perdona, nos abraza, nos tiene con Él. Pero cuando comenzamos a hacer cosas que desagradan, ¿qué tiene que ver la santidad con el pecado? Por inercia nos va a echar fuera por cuanto no hemos obedecido. Muchos quisieran escuchar otra cosa, pero no es así, mi amado hermano. En el caminar del Evangelio nos estamos preparando para una eternidad, porque todos vamos para una eternidad. De usted y de mí depende qué tipo de eternidad queremos tener. Una eternidad cuando nos hemos alejado del Señor Jesucristo, cuando hemos ignorado sus enseñanzas, hemos ignorado su palabra. La palabra me enseña que hay un día de la ira de Dios para el impío, aquel que conoció de Cristo, aquel que escuchó de Cristo y no quiso nada con Él. Para Él está preparado el día del juicio. ¿Cuánto le alaban en esta hora? Pero los que estamos en Cristo Jesús, los que hemos sido comprados con su sangre, los que estamos peleando por agradarlo, vamos a las bodas del Cordero. Mire la gran diferencia. El obedecer a Cristo siempre nos va a traer un beneficio. El desobedecer a Cristo nos va a llevar a un castigo. ¿Dónde quieres estar? ¿En el lago de fuego por una eternidad? ¿O quieres estar en las bodas del Cordero con el Maestro de Galilea? ¿Cuántos dicen amén, aleluya? ¿Te das cuenta? Por eso es que entro cuando dice estas palabras. Y escuche, la invitación que Pablo hace a los Gálatas es la misma invitación que está vigente en tu vida y la mía. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. El que era fornicario, no más. El que era borracho, no más. El que era drogadicto, no más. El que es rencoroso, no más. El que tiene falta de perdón, no más. El hombre tiene la mala costumbre de categorizar el pecado. Pecado es bien claro. Pecado es todo lo que nos separa de Dios. Un chambre, una mala hablada, desagrada a Dios, y por eso tampoco vamos a entrar a los cielos. Por tener avaricia, por ser codiciosos, también no vamos a entrar a los cielos si no votamos todo eso. Si no mostramos amor y nos convertimos en asesinos espirituales, también por eso no vamos a entrar a los cielos. ¿Te das cuenta, hermano, la importancia de dejarnos llevar por la unción del Espíritu Santo? Porque la palabra sí nos va a transformar, nos va a edificar. Dice Juan 15:3 que con solo el hecho de estar escuchando la palabra estamos siendo limpiados. ¿Cuánto le alaban en esta hora? ¡Qué bendición, mi amado hermano! ¿Qué tenemos que hacer? Nada, solo escuchar, poner nuestra disposición de corazón, tener la actitud correcta ante nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que me gusta mucho cuando Él dice que debemos de estar firmes. En otras palabras, que nada ni nadie te tiene que mover de Jesucristo. Ni circunstancias, ni enfermedades, ni problemas, porque no hay nada más grande que nuestro Dios. Él está sobre todas las cosas, aleluya.
Mi amado hermano, la invitación de estar firme. Si estamos con Cristo, parados en la roca que es Cristo, ¿quién te va a botar? El único que se puede botar es uno mismo. El enemigo no es el pastor, no es el evangelista, no son los hermanos de la iglesia. El enemigo está en mí, en mi orgullo, en mi carne, en lo que yo deseo, en lo que yo quiero. Y a veces Dios sabe que no da las cosas porque lo que yo quiero, en vez de traerme beneficio, me va a alejar de Él. Como iglesia muchas veces no estamos preparados para recibir la bendición. Y Dios tiene que recordarnos que cuando lo buscamos de corazón y venimos con la actitud correcta, es cuando nosotros comenzamos a cultivar esa bendición que viene de parte del Señor. Porque cuando venga, usted no la va a desechar, al contrario, la va a apreciar y la va a valorar de tal manera que le va a servir a Dios de corazón y no por compromiso. ¿Cuánto le alaban en esta hora? Aleluya, gloria a Dios. Esa libertad que Dios nos habla, nos invita a estar libres. Mi amado hermano, no estar sujeto otra vez a la esclavitud. Lo que antes te robaba la bendición, ahora lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Independientemente de lo que haya sido, el problema que haya sido, si realmente estás cansado que el enemigo te revuelque y me revuelque, tenemos que renunciar y cerrar toda puerta para entrar en esa bendición que Dios quiere que caminemos. ¿Cuándo dice amén? Ese es el yugo que tenemos que romper. Isaías 10:27 me recuerda el Señor en este momento. Isaías 10:27 dice que cuando la unción de Dios viene, dice que rompe todo yugo, todo es podrido, todo yugo es podrido, y cuando es podrido es quitado. Entonces cuando podemos avanzar. ¿Cuántos de los que están aquí no quieren la unción del Señor? La presencia de Dios. Y por eso debemos de pelear siempre en la buena batalla, recordándonos unos con otros que no podemos darnos vacaciones o darnos descansos, cuando en el espíritu debemos de estar activados todos los días, peleando la buena batalla y acercándonos cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Que el Espíritu Santo nos llene. Buscar una llenura total, no una llenura a medias. Algo que te haga manifestar lo que hay en ti, con el único deseo de siempre darle la honra y la gloria al que lo merece todo, que es Jesús de Nazaret. Entender, mi amado hermano, salir de esa esclavitud es principio de libertad. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál verdad mayor puede haber que Jesucristo te libere y a mí también? Y que ahora podemos estar en Él. Qué maravilloso, mi amado hermano, entender que no necesitamos morir para conocer al amado de las naciones, cuando ahora lo estamos conociendo por medio de sus escrituras. Yo siempre le decía a alguien: usted, como buen vendedor de un vehículo, cualquier marca, para que usted pueda ser un buen vendedor de ese vehículo, tiene que conocer las características del vehículo. De igual manera, si queremos ser buenos representantes de Jesucristo, tenemos que aprender cómo Jesucristo se movía, cómo hablaba, por qué hablaba las cosas. Un estudio, mi amado hermano, en base a Mateo, Marcos, Lucas e incluso Juan, porque es la vida plasmada en la carne de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres conocer más del Espíritu Santo? Pues te invito a que leamos los Hechos de los Apóstoles, para que veas lo que el Espíritu Santo hace. Mi amado hermano, por eso es que yo muchas veces a muchos les digo, o los escucho mejor dicho, cuando dicen: no sé qué predicar, no sé qué hablar, y lo que me están diciendo es simplemente es que no leo Biblia. Porque nuestro Señor no desprecia ningún corazón contrito y humillado. Si le buscamos de la manera correcta, si le buscamos con sinceridad, Jesucristo siempre va a estar listo para atenderte. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Por eso es que tenemos que ver esto, pero en base a lo que
nos recordaba del principio, acuérdese, de lo que se estaba aprendiendo de tantas enseñanzas de los judíos. El versículo 2 dice: he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar la ley. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. El 5, escuche, es clave, anótelo, subráyelo, apúntelo. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Es lo que Pablo le decía a los Gálatas. Y también nos recuerda en el día de ahora. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura deuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo más que os perturba, llevará a la sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Escuchen, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por el amor los unos a los otros. Porque toda la ley es esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a los otros, mirad que también no os consumáis unos a los otros. Qué tremenda recomendación. Y sabemos que muchas veces hemos sido testigos de pronto y nos hemos dado cuenta también que el chambre, la mentira, puede destruir una iglesia. Y más cuando no tenemos esa capacidad o esa sensatez espiritual. Por eso siempre te decía yo que no tenemos nosotros que categorizar el pecado. Y para ir terminando, podemos ahora entender por qué las obras de la carne y hace referencia del fruto del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, escuche, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que lo que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y todos hemos caído en cierto momento en alguna categoría de aquí, de lo que está mencionando. Pero también tenemos todos la misma oportunidad de conocer un verdadero arrepentimiento. Yo siempre he dicho, y me gusta hablarlo bien específicamente, un verdadero arrepentimiento es aquel que reconoce que lo que lo separaba de Dios y ofendía a Dios, simplemente no lo volvemos a hacer. Amén. No lo volvemos a hacer. El verdadero arrepentimiento es aquello que no se vuelve a hacer. Fallamos
necesitamos pedir perdón, necesitamos ser restaurados, necesitamos ser levantados por la misericordia de Dios. Y si todavía estamos en los planes de Dios, entonces aprendamos a someternos a lo que la palabra dice. Pero si tu arrepentimiento es genuino, créeme, te lo digo con toda confianza, Dios está listo para levantarte nuevamente. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que ahora termino diciendo en el 22, más el fruto del Espíritu, no dice los frutos, dice el fruto. O sea, un solo fruto causa todo lo que le voy a leer. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Qué lindo es que como cristianos tenemos que recordarnos que este fruto tiene que seguirse trabajando día tras día y mostrarlo en amor al prójimo. Mantener la misericordia que hemos recibido, ahora tenemos que compartirla. No solamente hablar de amor en los púlpitos, sino mostrar el amor cuando venga el problema. Ayudar a aquel que se cayó. No seamos como otros que cuando lo ven tirado lo terminan de matar. No. Nosotros venimos en el nombre de Jesús, por el amor de Cristo. Y ahora nosotros mostramos ese amor y le decimos cómo salir adelante en base a su palabra para que sea restaurado. Porque el que es de Cristo es un hermano suyo, un hermano mío, y es otro guerrero, otro soldado más de la misma trinchera donde estamos peleando en el amor de Cristo, y que deje que el Señor lo levante. Pero ¿qué es lo que pasa en la realidad? Jesús perdona y lo levanta, pero el hombre no lo perdona. Y ese es un gran problema para el que no perdona. Porque el que no aprende a perdonar tampoco va a ser perdonado. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que me gusta de la palabra. Yo he sido un beneficiado de la misericordia de Dios. Yo debería de estar muerto. Debería estar pagando en el infierno por tantos errores que cometí. Pero gloria a Dios que tenemos un Cristo de poder y de misericordia y que ahora estamos en su mover espiritual por su bondad. Porque hemos aprendido, amados hermanos, no a enamorarnos del ministerio, sino a enamorarnos del dueño del ministerio que es Jesucristo. Cuando dicen amén. Hemos aprendido no solamente a adorar el nombre de Jesús, sino al dueño del nombre que es Cristo mismo. Y ahí es cuando la cosa cambia. Porque ¿de qué me importa tener un ministerio y estoy desagradando a Dios? ¿De qué me importa tener un ministerio si he perdido mi salvación? Otra ocasión voy a predicar en base al tema de lo que sucedió con Sansón. Creía que Dios estaba con él, cuando Dios ya lo había apartado. Tenemos también el ejemplo de Saúl. El rey Saúl pensaba que agradaba a Dios y Jehová de los ejércitos ya lo había desechado. Le tiene que decir al profeta Samuel: ya no llores más por él, mejor agarra tu cuerno, tu aceite y vete a donde te voy a enviar, porque allá está el nuevo rey de Israel, que era David, el hijo de Isaí. En este caminar hemos aprendido eso, a tener misericordia y ayudar cuando se tiene que ayudar y a dejar que Dios sea Dios. Por eso en esta hora, una palabra muy clara, donde reconocemos que por medio de esta carta de Gálatas, siempre Pablo estaba pendiente de las acechanzas, las enseñanzas que se habían dado y recordando de no entrar con enseñanzas equivocadas.
en este caso con las enseñanzas de los judíos. En este tiempo también nos recuerda que tenemos que mantenernos firmes en la libertad, no como yo pienso, sino en la libertad que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Que el sacrificio del maestro de Galilea, que el sacrificio del caballero de la cruz, que el sacrificio del que caminó sobre las aguas, que el sacrificio de que es digno de abrir los sellos, del sacrificio del que viene en caballo blanco, corona en cabeza, espada en mano, cortando cabeza de demonio, sea día tras día en nuestras vidas. Y la mejor manera que podemos mostrar el agradecimiento es sometiéndonos a su palabra. En el nombre de Jesús le damos gracias, Padre, por esta oración. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendice a los que están escuchando, Señor. Te damos honra, te damos gloria, Padre. Una palabra, Señor, que has puesto en este día de una manera diferente. Pero lo soltamos en base a lo que tú quieres hacer. Lo soltamos por tu propósito y tu voluntad. Por favor, Señor amado, bendice aún a aquellos que no vinieron en el culto de ahora. Protégelos y cuídalos. Aquellos que están enfermos, sánalos por tu misericordia, Señor amado. Bendice a todos los hermanos, Señor. Bendice a los que están aquí presentes, a los que han hecho un pequeño esfuerzo, Señor. Bendícelos doblemente, Padre. Una unción fresca sobre su vida, una palabra de edificación. E incluso aquellos que están viendo por internet o lo van a ver después por internet, Señor, toca su corazón. Recuérdanos que tu venida está cerca, que esto no es un juego. Todas las señales están dando que tu venida está pronto. Y que nos recuerda por medio de esta noche una oportunidad más de arrepentimiento. No importa dónde estés, en tu cuarto, incluso puedes ir manejando. Pero si tu arrepentimiento es de todo corazón, el Señor te lo va a tomar en cuenta. Comienza a caminar en el mover espiritual. Comienza a buscar a Cristo de una manera diferente. Porque Dios es fiel y verdadero. Nunca te va a dejar perder. Por eso te lo digo con toda confianza. Porque yo soy un beneficiado de su misericordia. En esta hora, Dios mío, bendice desde el más grande al más pequeño. Bendice desde el norte al sur, este y oeste. Independientemente de donde se encuentre, que tu misericordia nos alcance cada día y que tu reino sea manifestado en nosotros. Te damos gracias, Jehová de los ejércitos. Yeshua HaMashiach, amado. Espíritu Santo que moras en nosotros, como dice Romanos 8:11. Que el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo entre los muertos al tercer día, ascendió a los cielos. Ese mismo Espíritu ahora mora en ti y en mí. Por eso en esta hora te damos la honra y la gloria, sabiendo y reconociendo que tú eres el grande y el poderoso, y que a ti sea toda la honra, el poder y la gloria. Dios le bendiga en el nombre maravilloso de Jesús. Gloria a Dios. Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor amado. Gracias, Dios. Gracias, Dios.